Maestro Herrera, qué gusto poder estar hoy con usted. Quienes no sepan, usted ha sido mi maestro por varios semestres en el Colegio de Veracruz y hoy estar con usted también me permite conocerlo más allá de un tema de aula, darle la bienvenida y antes de poder iniciar, que nos pudiera comentar cómo ha sido su carrera en la parte de abogado, de litigante, cuál ha sido tal vez experiencias buenas que le han resultado a través de mucho trabajo y dedicación. Entonces, si pudiera presentarse, mi querido maestro, ¿quién es Juan Manuel? Claro que sí, Uciel, estoy muy encantado de que me hayan invitado, muchas gracias. Y al punto. Pues yo soy Juan Manuel Herrera Sosa, soy de Veracruz, soy originario de Jalapa, yo nací en Jalapa, Veracruz, pero por el trabajo de mi padre pues he vivido desde las Chuapas hasta Tuxpan. Me ha tocado, él fue fiscal federal, él se jubiló hace muchos años y ahí los iban moviendo, entonces viví en Cosamaloapan mucho tiempo. Viví en Veracruz, viví en Coatzacoalcos también varias veces, Poza Rica y Tuxpan, un poco menos, pero sí lo frecuentaba. Entonces, desde chiquito siempre estuve muy inmerso en ver, yo siempre he andado con mi papá de vacaciones y no de vacaciones. Y lo acompañaba mucho a la oficina y veía y me llamaba mucho la atención la función que hacían antes los fiscales federales. Entonces, la verdad es que yo quise ser músico, pero es un panorama muy complicado en este país dedicarse a las artes. Y cuando presenté para música, presenté para derecho. Y los dos quedé bien y quedé en buen lugar en los dos. Entonces empecé las dos carreras, pero en ese entonces también trabajaba y fue muy complicado. Tuve que ponerle una pausa a la música en el estudio. Me dediqué a estudiar derecho y de ahí ya no paré. Salí, me gradué, fui becario del Instituto de Investigaciones Jurídicas aquí en Veracruz, de la UB, y luego tuve mi primer trabajo en el Ayuntamiento de Jalapa, en el jurídico. Estuve un periodo muy breve, luego estuve en la Secretaría de Gobierno, en el jurídico, en el área de amparos, y me enamoré. Dije, esto pues es una maravilla, y la verdad es que uno sale medio de la universidad. Ahí conocí el amparo, ahí vi cómo funciona, qué se hacía, para qué funcionaba, cuál era el objetivo de defender a la sociedad, no defender a las personas en sus derechos. Tuve la oportunidad a través de un maestro, porque luego hice un posgrado, de entrevistarme con un ministro veracruzano, Guillermo Ortiz Mayagoitia. Y ahí le dije, pues tráigame acá a trabajar acá y me dieron una placita después de rogarle mucho tiempo, muy modesta, y como fuere, me fui, ahí caí con amigos, aterricé y todo, y ahí empezó mi carrera ya, ahora sí, más en serio. Estuve en la corte como 10 años, ahí pude ascender, hice carrera ahí, y después, la verdad es que me cansé, ahí es muy cansado, y había cuestiones que no me gustaban. En el templo de la justicia había muchas injusticias y yo no voy con ello. Entonces renuncié, tenía ya varias invitaciones laborales, me fui con unos amigos a Michoacán, secretario general del Tribunal de Justicia Administrativa, y ahí lamentablemente falleció una de las titulares, y el que entra por Ministerio de Ley pues es el secretario general. Entonces todo el tiempo que estuve en Morelia, estuve de magistrado por Ministerio de Ley, y ahí conocía la entraña del Poder Ejecutivo. Después de ahí dije, ya no más derecho, me di de baja del derecho, me fui a estudiar una maestría en negocios, regresé, caí en Veracruz, me agarró el COVID, ya me quedé acá, ya hice familia, soy muy feliz. Me empezaron a dar clases y me empezaron a llegar casos, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Es muy complicado, la justicia es muy complicada, parece un lujo y parece pues que es a favores, es muy complicado litigar. Eso me hizo, yo soy una persona de retos. Eso me dijo, pues no me iba a dedicar a esto, pues ahora soy abogado. Y ahora soy abogado pues de tiempo completo, entre la academia y eso, y llevo asuntos de Veracruz, en Quintana Roo, en el sureste de México, en México, llevamos uno por allá por el norte de México, porque la justicia federal sí tiene justicia en línea, cosa que adolece Veracruz, y ahí he conocido pues cómo funcionan los órganos jurisdiccionales y cómo nos quedan a deber en bastantes rubros mucho. Maestro, me gustaría ir por partes. Tocó puntos muy esenciales en los cuales
me gustaría ir profundizando un poquito más para conocer. Eh, ¿Usted en algún momento tuvo una discusión con su papá referente a, yo quiero estudiar música, quiero irme al tema de artes, al tema propio de mi pasión, pero tu papá quiere que me vaya a litigar, a aprender lo que es todas estas ramas del derecho que conocemos? ¿Usted alguna vez tuvo una plática con él respecto a esto? Sí, pero mis papás siempre fueron muy respetuosos de mi decisión. Ellos me dijeron, mira, piénsalo bien, estás chavo y en este país la perspectiva es esta, la perspectiva es esta, pero es tu decisión. Y yo la verdad es que a los 19, 20 años, pues uno no todavía no tiene el horizonte bien definido, por eso me metí a las dos. Pero en el camino, pues sí me decidí por la música. También quería estudiar economía, me gusta mucho todo esto de los recursos, de cómo acomodar recursos y demás, pero pues ahí ni apliqué, ya ese será en otra vida, ¿no? Pero ellos no, nunca me dijeron, nunca discutí con ellos, yo les dije al final, decido irme por las dos, me dieron una bendición y yo estaba todo el día metido en la universidad, me acuerdo, en la noche tocaba. De hecho, la música no la he dejado hasta hoy, ni pienso dejarla hasta que me muera. O sea, eso es una pasión y es algo que tengo en mi vida intrínseca, metido pues en mis venas. Me dedico al derecho, pero mi pasión, 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 aparte de la justicia, es la música. Y sigo tocando, yo, mis amigos, todos son profesionistas ahora, y de vez en cuando nos juntamos en algún bar de los que quedan todavía de los anteriores donde había grupo, y tocamos, pero jamás, yo siempre he decidido por mí, nunca me he recibido más que apoyo nada más de otras personas. Su paso por Michoacán. Michoacán es un estado muy bello. Morelia es un municipio que a mí me gusta mucho. Precioso. Y creo que me falta visitar más de Michoacán. Pero dentro de su experiencia, que fue la parte administrativa, ¿qué es lo que más se lleva de Michoacán? Especialmente cuando usted fue magistrado a través del medio que me comentó usted. ¿Qué recuerda de aquellas épocas tan memorables? De entradita yo puedo decir que la gente del tribunal son unas excelentes personas, tiene muchos años, eso fue en el 2015, 2016, y todavía mantengo comunicación con ellos. Son unas excelentes personas, me trataron increíble estando, o sea, estando allá, mi estancia allá fue muy maravillosa, me llevaron a conocer casi todo Michoacán en el poco tiempo que estuve, y tengo muchos recuerdos, mucha satisfacción de que lamentablemente la ponencia en la que tuve yo que integrar, pues tenía ahí unos atrasos unos rezagos pues considerables. La persona que era titular, pues tenía ahí unos temas de salud, híjole, bien complicados y desgraciadamente pues tuvieron un trágico desenlace, pero me llegó a tocar manos a la obra, poner, hacer y sacamos el equipo bien comprometido y a pesar de que yo era pues un extraño para ellos, un fuereño más joven, todas las personas muy capaces, muy inteligentes, súper trabajadores. Me acuerdo mucho que teníamos el proyecto en la mañana y en la tarde el acuerdo y trabajamos incansables meses y sacamos un muy buen resultado. Dejamos la ponencia pues casi a la par que las otras, si no es que hay parejón. Y ese recuerdo me traigo de que pues echándole poca pose y mucho trabajo, ¿no? Porque había que sacar notificaciones, por ejemplo, y pues yo me ponía las manos a la obra y andaba ahí chofereándole a las personas, etc. O sea, cuando se quieren hacer las cosas, cuando se quieren lograr un objetivo, hay que buscar la forma. Y eso es una de las vivencias y de los aprendizajes que más me traigo de allá. También eso. El Poder Judicial hoy en día en México entró en una controversia a nivel nacional que permitió hoy en día tal vez conocer casos como nepotismo, casos como influyentismo. Y usted mencionaba algo muy interesante que era el tema de injusticias dentro de la Suprema Corte. Eh, ¿Cómo se viven las injusticias siendo este poder judicial el garante de resolver y dirimir controversias que tendrían que ser conforme a derecho, ¿no? O conforme al tema justo? ¿Cómo vive esta experiencia usted en aquel momento? Híjole, bien frustrado, me acuerdo bien frustrado. Aparte de mi vida personal en ese entonces estaba bien complicada, en el trabajo bien complicado. Llega un momento en que en el ascenso en la carrera ya está topado y ya depende de otros factores que si uno no cuenta con ellos es casi imposible, si no es que es imposible,
dar el paso, ¿no? Al siguiente escalón. Entonces, por más que uno le haga, es bien, bien frustrante, es bien, híjole, eso me hizo a mí renunciar a una de mis pasiones en la vida, que es la justicia, el derecho, dejar de dedicarme a decir, ya no quiero más, o sea, híjole, sale uno de la universidad y va uno avanzando con una idea, ¿no? Con un idealismo de que, tampoco un idealismo pues supino, ¿no? Ingenuo, de que cómo son las cosas, pero también que es muy complicado. Entonces yo creo que era necesario, no sé si de esta forma, pero es lo que hay. Yo jamás me he peleado con la realidad. Hay esto y se hace con lo que hay. Es una frase que tengo siempre para mí, para mi equipo y para mi gente. No quieras hacer las cosas con algo que no tienes o con algo que no existe. Tienes esto, haz con esto. Entonces la reforma judicial que tenemos es esta y tenemos que participar. Y la idea, el objetivo, pues no es cambiar mucho para quedar igual, ¿no? La idea es evitar lo que me preguntabas, Uciel, las injusticias, que hay injusticias no solo hacia adentro del Poder Judicial, porque hay gente muy valiosa, a mí me consta, pero hay gente que pues está atorada, está encasillada, a pesar de que es muy, muy, muy valiosa. Y hay gente pues probablemente que no lo sea tanto y anda ahí encumbrándose por otro tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que las injusticias deben de ser trabajadas de dentro de los poderes judiciales, pero también de fuera, hacia la gente. Maestro, preguntarle cómo es vivir fuera del país. Usted hizo una maestría o un doctorado fuera del país. Los jóvenes que aspiramos a seguir creciendo y seguir adquiriendo conocimientos, sin duda alguna el tema de estar fuera del país nos llena también como de seguir sobresaliendo como jóvenes, ¿no? ¿Cómo es vivir esta experiencia que usted la tuvo y que nos pudiera contar cómo fue todo esto fuera de México? Bueno, dentro de mis estudios pude vivir en Chile, en España y en Estados Unidos. Y es complicado cuando el recurso no es tan vasto, pues va uno con el bolsillo limitado y lo que más extraña pues es la comida y los papás. Yo me acuerdo que para el primer viaje, como era baterista y nos iba muy bien, siempre he sido muy organizado de mi dinero y de esas cuestiones. Y ganábamos de estudiantes buena lana. Entonces yo hacía mucha fiesta, todo lo he hecho en grande en mi vida, hacía mucha fiesta, pues no gastaba tanto. Entonces ahorré, me compré baterías, vendí unas baterías y con eso me fui a estudiar. Y eso me abrió el campo y eso precisamente creo que responde a tu pregunta, te abre la visión, ves cómo hacen las cosas las mismas de distinta forma. Cómo puede ser más profesional el mismo destino que tiene una institución o un procedimiento, una ley que quiere lograr algo, pero no estás encasillado, no ves las formas de distinta, ves las cosas de distintas formas, de distinta manera, te amplías mucho culturalmente, ¿no? Buscas, híjole, otros caminos para llegar a tus objetivos. Y aparte, pues se conoce, yo aprendo, es lo que le digo a ustedes que han sido mis estudiantes y que hemos compartido el aula, aprendo mucho más de ustedes yo que lo que yo les pudiese transmitir. Siempre me enriquece mucho, por eso luego es bien cansado, pero no me rajo. Ahí estoy porque aprendo mucho de ustedes. Y eso es lo principal de irse a estudiar afuera, aprender, ¿no? Aprender de otras culturas, de otras costumbres, etcétera. Maestro, dentro de su vida profesional, usted hace no mucho subió una publicación que estaba en la Ciudad de México y que resolvió un caso referente a través de la mediación, que eso hoy en día en México es muy importante y apenas pienso yo que está tomando forma dentro del país. Pero usted que ya vivió un caso referente a la mediación, ¿qué ventajas tiene la mediación en México y qué dificultades se encuentran para mediar entre particulares? Bueno, yo creo que la mediación, si no es la solución, es una de las grandes soluciones a los problemas que tenemos de justicia. Es arreglar el pleito antes de entrar al pleito, ¿sí? Pues como sabemos, uno de los principios es la voluntad, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas es este sentido de negocio empresarial de todos los abogados cuando queremos entrar en un juicio. A veces hay que vender la solución y la solución no es ir a demandar y a contestar y audiencias y de apelaciones y amparos y ejecuciones y demás. Cuando un asunto como este que me comentas
Después de traer los 2, 3 abogados y de años y años y años, lo resolvimos en 2 sesiones, en 2 horas. Y toda la lana que se habían gastado las anteriores partes y todo eso, pues lo resolvimos rápido. Ahorita acabamos de resolver uno donde un cliente le estaban demandando 70 millones de pesos y no tenía razón de ser, o sea, no había acción en términos jurídicos. Y al final del día, en mediación, demostramos, dijimos, vas a perder esto y esto y esto y vas a perder más. Si yo fuera un empresario o mercenario, pues nos hubiéramos ido hasta los gastos y costes. Al final del día recuperamos gastos, se acabó el asunto y este asunto es del 2016. O sea, mi cliente ha pasado como por 4 o 5 abogados y un problema somos los abogados, pero otro pues también son a veces, híjole, la atención al público en los órganos jurisdiccionales a veces pues no es la mejor, no se le explica que la ley dice que te tienes que ir a mediación de oficio, petición de parte. No se les dice que hay un centro donde pueden acabar esta bronca ya. Y en mediación, pues también a veces yo creo que los recursos faltan, ¿no? Hay muy poquita gente para todo lo que se pudiera ahorrar, descongestionar el Poder Judicial a través de la mediación. Para mí, yo siempre como abogado, siempre trato de mediar. Y si no hay mediación, híjole, ya hay otros intereses ahí, incluso de las partes, ¿eh? A veces no quieren ni ponerse de acuerdo, quieren bronca y ese tipo de asuntos, pues sí consideramos si seguirlos o no seguirlos. Su trayectoria y su persona, usted hace poquito puso lo que me cautivó porque es algo que perdemos muchas veces los seres humanos, ¿no? Usted ponía justicia con humanidad. Justicia por la parte propia del Poder Judicial y humanidad del ser humano que se ha perdido. ¿Cómo, cómo lleva a cabo usted esta oración, justicia con humanidad? ¿Cómo podría definirla en la práctica? Para mí es ser empático, que eso no significa darle la razón a quien no la tiene, ojo. Por eso lo aprendí precisamente en Morelia, cuando me tocaba a mí decidir el sentido de un proyecto. Y me llegaron muchos asuntos donde llegaban, híjole, Luciel, me acuerdo, personas llorando, híjole, sí pegaba, pero en el fondo no tenían razón. Y no por eso hay que darles la razón. Y había otros asuntos, esos yo siempre trato de decir en las aulas, a ver, los expedientes se resuelven con verdades jurídicas, con las pruebas que están en el expediente, pero quién sabe cómo es la verdad histórica, la verdad real. Entonces, había asuntos que sí eran más complejos, más complicados, más trascendentes, debo decirlo, donde yo sí iba, me salía y iba a ver ahí, eran un permiso de un edificio. Entonces, ¿es cierto lo que dice el expediente? Iba y ya vi el edificio, no, pues sí. Una gasolinera al lado de un kinder, oye, pues cómo dan. Iba y veía y ahí están los niños y la gasolinera. O sea, salirse pues de una oficina, salirse pues de nada más recibir a mis secretarios de estudio y cuenta, a mi secretario de acuerdos y que ellos me digan probablemente hasta lo que yo quiero escuchar, ¿no? Salirse de esa caja. Incluso por ahí había un artículo que hice hace años de eso, de un programa que se hizo en Brasil, donde los titulares tenían que ir a visitar a las personas que condenaban en la cárcel, ¿no? Y ahí se daban cuenta de muchas cosas, de muchas. Entonces yo, eso es lo que siempre he propuesto, esa es como mi idea. La justicia tiene que ser humana, tiene que ser cercana, tiene que ser accesible, no tiene que ser pues el magistrado, el juez en una oficina con clima encerrado, sin recibir y leyendo papeles. Esa es mi idea de la justicia. Tiene mucha razón. La verdad es que hoy en día necesitamos también tener sí empatía, pero a su vez llevarlo con un tema de raciocinio, ¿no? Que vaya lógico un tema. Y precisamente hoy en día nos encontramos, como lo venimos hablando, un tema de reforma al Poder Judicial, pero que al igual traemos un tema de candidaturas independientes que un autor magistrado de Veracruz las llama candidaturas dependientes. Entonces, respecto a esto, ¿qué similitudes podría encontrar usted en este tipo de elecciones judiciales con una candidatura independiente y qué dificultades encuentran las mismas, ¿no? Que pueden ser tal vez muy parecidas en la forma en la cual pudieran llegar a ser candidatos hoy en día algunas personas? Es Berlín Valenzuela, ¿no? El doctor, el padre de la credencial para votar con fotografía, creo el que uno de los que dijo eso. ¿O quién Sí. fue? Sí.
Pues, híjole, pues es la primera y tenemos que ver cómo sale. Yo creo que la intención es que se hagan las cosas correctamente, desde luego, y lo que no sucede mucho a veces es respetar el marco legal. Pero pues si los que aspiramos o tenemos alguna aspiración que es legítima, administrar justicia, impartirla, lo menos que tendríamos que hacer es respetar la ley. Es lo que yo creo. Y en ese contexto, pues, pues sí hay obstáculos porque todavía las reglas de lo local pues todavía no están, pero en el federal ya se ve que hay pues personas con muchos recursos muy potentes que se enfrentan en la misma elección con personas que probablemente no tengan esas cantidades de recursos y eso hace inequitativo una contienda. También personas que tienen mucho foco con personas que no tienen mucho foco. Entonces, una candidatura independiente pues necesita apoyo ciudadano, necesita un porcentaje y alguien que no tiene tanta potencia de recursos, y no hablo nada más de dinero, hablo de muchos más recursos, va a ser muy complicado que pueda acceder a un cargo público, como yo creo que va a ser esta elección judicial, ¿no? Se trata pues de respetar la ley, de respetar los topes, de hacer lo que dice la norma y ahí pues y otra cosa también, no hay financiamiento público, ¿no? Uno de su bolsa, uno de sus inventivas tiene que hacer sus publicaciones en redes, no puede contratar radio, televisión, medios. Entonces, híjole, pues casi esa puro boca a boca, dijeran los mercadólogos, ¿no? Entonces, hay obstáculos. En una y en otra hay obstáculos, pues yo creo que lo importante es la posibilidad de participar, porque esa no existía. De Castañeda a Guzmán para atrás, si no era a través de un partido político, yo no podía ser alcalde o diputado, senador, presidente. Y de esta reforma judicial para atrás, yo tenía que pasar algunos filtros, a veces hasta sin sentido, para poder participar. Entonces yo creo que lo bueno de esta reforma es la posibilidad de que muchas personas que hemos querido participar en el Poder Judicial, ahora tenemos una posibilidad. Porque justamente usted participó en la elección, bueno, en la de anticorrupción en el Estado. ¿Qué dificultades tuvo en esa selección de candidatos al tema anticorrupción aquí en la entidad federativa? Bueno, pues cómo está el sistema estatal anticorrupción ahorita. Entonces, no quiero decir mucho de ahí porque los conozco y sé lo que hicieron y los conozco. Pero por eso yo digo que siempre hay que respetar la ley. Yo pedí las cédulas de votación porque dice la ley que tienen que ser públicas y las pedí y no me las dieron. Ya luego me enteré que hubo ahí cargadas y demás, pero pues lo que empieza mal y lo que tiene un procedimiento mal, indudablemente tiene que terminar mal. Entonces, cuando hay pues componendas y hay grupos de interés que quieren realizar ciertos objetivos, pues las cosas no se dan. Y yo creo que una oportunidad para derrotar este tipo de cuestiones, pues es la transparencia, la apertura. ¿Por qué tenemos que esconder algo que va a incidir en el devenir público, en la sociedad? A ver, estos son las personas candidatas, estas son sus calificaciones, estas son las votaciones y estos son los que ganan. ¿Sí? Cuando como dicen en mi rancho, ¿no? Lo que es redondo no tiene esquinas. Si es transparente, la función pública más bien se debe a la gente, no al revés. Entonces la función, a quien hay que rendirle cuentas es a la gente, no es la gente haciéndonos nosotros el favor de rendirles cuentas. No sé si me explico Sí, así, sí, sí. pero ese es mirar, respetar la ley. Eso, no hay más que eso, Ciel. Hay que respetar la ley. En esta elección, en la elección del sistema estatal anticorrupción, por ahí dice la Constitución algo que se está incumpliendo. Entonces, si desde la titularidad del sistema, pues, ¿qué te esperas del sistema? Ahí. Es complicado, es complicado. Cambiando un poco de tema, hay circunstancias y hay momentos en los que como personas trabajamos, nos esforzamos, incluso hasta damos todo, ¿no? Para poder alcanzar objetivos. ¿Cómo lidia usted cuando usted persevera, trabaja, sueña y desea, pero su objetivo no se logra? ¿Usted cómo logra estar ante una situación compleja en la que trabaja, persiste, pero no alcanza? Mira, eso te lo voy a contestar con una vivencia. Los que somos de rancho, nos sentimos de rancho, hay mucho conocimiento empírico.
Y una vez un vaquero en el rancho, me acuerdo, me dijo, mira el corral. Y había una madera, ¿no? Con una gotita. Y esa gotita ya tenía un hoyo. Fíjate, una persona que probablemente no haya estudiado ni la primaria, y yo era chiquito, era cuando nos vamos en la mañana al corral a hacer ponche y demás. Y me dijo, fíjate cómo si tú perseveras en tus objetivos, algún día vas a hacer algo. Mira, esa gotita es agua y mira el hoyo que tiene en el corral. Y eso se me quedó desde chiquito. Y no sabes cómo le he batallado en muchas cosas sociales y muchas no se me han dado. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? La persistencia, eso no me lo va a quitar nadie nunca jamás. Me hagan lo que me hagan en una elección, en una calificación, en una decisión, eso no se me quita hasta las últimas consecuencias, siempre, siempre, siempre. Mucha persistencia y mucha fe. Siempre necesitas de algo de qué agarrarte. Que en eso lo comparto totalmente porque normalmente siempre, en lo particular, que algo no se me da o que tarda en llegar por los momentos, siempre lo relaciono con un tema propio a que los tiempos son perfectos, ¿no? Y que, bueno, soy muy creyente yo de Dios y siempre hago énfasis en que si algo no se da es porque Él no quiso que se dé. Y a su vez, pues uno no tiene que también, dijeran por ahí, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, pues yo a lo mío siempre he estado como dedicado y trabajando siempre en equipo y haciendo las cosas conforme la pasión misma que se genera. Cuando se cae se levanta y cuando se vuelve a caer, otra vez te tienes que levantar, ¿no? Y maestro, por último, una plática muy amena. La verdad es que estar con usted me ayuda a aprender y también a seguir consejos que usted a través de esta plática me ha inculcado sin que nos diéramos cuenta. Creo que algo muy importante que nosotros tenemos como personas es ser agradecidos con nuestro presente y a su vez con nuestro pasado. Y con esto quisiera que cerráramos. Pero si usted tuviera enfrente a aquel niño de 15 años, un joven adolescente que quisiera comerse el mundo y ser el mejor en todo y ser el más exitoso, ¿qué le diría a usted a ese pequeño Juan Manuel, a ese pequeño joven ilusionado de la vida? ¿Qué le diría a mi Juan Manuel de 15 años? Ahí vas, no te agüites, ¿sí? Y no todo está fácil, no todo es tan fácil y tan sencillo, pero siempre llegas y siempre lo logras. Entonces no te agüites, calma, paciencia, que la vida dura. Eso le diría nada más. Qué gusto, maestro, poder estar con usted, desearle mucho éxito y las personas que hemos sido sus alumnos estamos conscientes de la gran persona que es usted y agradecerle siempre sus grandes enseñanzas en el aula y ahorita con nosotros en este programa. Gracias, Uciel. La verdad es que me distinguen mucho con esta charla. Gracias al equipo también que están por acá. Además, en este lugar que me trae muchos recuerdos muy buenos. Entonces, pues muchas gracias por contemplarme. Maestro. Placer.